Bienvenidos al curso de Electrodinámica 1. Este es el capítulo 6, sección 3, parte 2, ondas electromagnéticas. En el video anterior vimos cómo se puede solucionar las ecuaciones de onda para los campos electromagnéticos, suponiendo una onda plana y armónica. Y vimos, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales entre sí y a la vez, ¿no es cierto?, son ortogonales a la dirección de avance de la onda. Y por otro lado vimos que el campo eléctrico y el campo magnético están en fase, indicándonos, ¿no?, que cuando el campo eléctrico es máximo, el campo magnético es máximo en ese punto a ese mismo tiempo. Si nosotros recordamos que en videos anteriores vimos que los campos electromagnéticos tienen una cierta cantidad de energía y momento, los cuales pueden fluir a través de un área, a través del vector de Poynting y la densidad de momento del campo electromagnético, nosotros podríamos aplicar estas ecuaciones a los campos electromagnéticos de ondas planas. Ahora, si escribimos las ecuaciones de onda de los campos electromagnéticos usando la notación exponencial, básicamente, ¿no es cierto?, esta amplitud de este campo eléctrico es un número complejo y esta exponencial es un número complejo. Ahora, en la realidad, el campo eléctrico es un número real. Eso quiere decir que cuando utilizamos esta notación, realmente para sacar el campo eléctrico debemos sacar la función parte real, es decir, sacar la parte real de esto, y la cual se podría escribir así, donde, ¿no?, esta fase phi viene de este E sub 0, que de manera general es un vector complejo. Y aquí, en cambio, este E sub 0 de acá es la amplitud del campo eléctrico real y la parte compleja está acá, en esta fase phi. Y aquí podemos ver explícitamente, ¿no?, que para una onda ya expresada en la parte real, la fase del campo eléctrico y del campo magnético es exactamente igual. Si nosotros calculamos el vector de Poynting a partir de estas dos cantidades reales, ¿no es cierto?, nos va a salir esto. Y aquí vemos la dependencia explícita del vector de Poynting con el tiempo. Ahora, usualmente no se trabaja con la dependencia temporal del vector de Poynting, sino se trabaja con su valor promediado en un periodo. Eso quiere decir que vamos a promediar esta cantidad en el tiempo en un periodo. Ahora, si recordamos que el promedio del coseno cuadrado para una cantidad que varíe de forma armónica es un medio, simplemente el vector de Poynting, ¿no es cierto?, en promedio va a ser esto de aquí, ¿sí?, donde aquí aparece el 1 medio en el 8pi, ¿no es cierto?, comparado con este 4pi, y aquí aparece el módulo del campo eléctrico al cuadrado. Eso, ¿no es cierto?, se puede generalizar y establecer mediante esta ecuación, en la que simplemente el campo magnético se reemplaza por su complejo conjugado y se divide esta cantidad para 2, ¿sí?, y estableciendo que este va a ser el promedio del flujo energético por unidad de tiempo por unidad de área. Y de la misma forma, ¿no es cierto?, se puede hacer para el promedio de la densidad de momento del campo electromagnético. Si por otro lado nosotros trabajamos con esta cantidad y la separamos en dos términos, ¿sí?, simplemente lo que tenemos aquí es la densidad energética del campo eléctrico y la densidad energética del campo magnético. Y este 2, ¿no es cierto?, lo que hace es calcular el promedio de estas densidades energéticas. Eso quiere decir que el factor 1 medio por el corchete es el promedio energético que está transportando el vector de Poynting.
y lo está transportando con una velocidad c, es decir, que viaja con la velocidad de la luz y lleva una cantidad energética que es el promedio de la energía del campo electromagnético. Y de la misma forma, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos en esta cantidad, lo que vemos es que aquí lo que tenemos es el promedio de la energía del campo electromagnético dividido para la velocidad de la luz. Si recordamos la ecuación que se tiene, ¿no es cierto?, en mecánica cuántica para la cantidad de movimiento de un fotón, y recordamos que la cantidad de movimiento de un fotón es la energía del fotón sobre la velocidad de la luz, esa ecuación es muy similar a esta cantidad, ya que aquí tenemos, ¿no?, el promedio de la energía del campo electromagnético dividido para la velocidad de la luz, la cual entonces me refleja, ¿no?, que ya sea que nosotros estemos pensando en las ondas electromagnéticas realmente como un fenómeno ondulatorio o como un conjunto de partículas sin masa que se llaman fotones, en ambos casos las ondas electromagnéticas o los fotones simplemente lo que están haciendo es viajando a la velocidad de la luz y transportando una cantidad energética y de momento dado por estas ecuaciones para las ondas electromagnéticas o con sus respectivas ecuaciones para el caso de los fotones. Ahora, en medios lineales, lo que nosotros vamos a ver es que necesitamos las ecuaciones de los materiales. Eso quiere decir, necesitamos los campos auxiliares, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Y si utilizamos, ¿no?, el hecho de también trabajar con ondas armónicas en el espacio de frecuencias, simplemente nosotros podemos reescribir estas cantidades y suponer, por ejemplo, que tenemos un medio lineal como este, en el cual el desplazamiento eléctrico se relaciona con el campo eléctrico a través de la permitividad y la densidad de flujo magnético se relaciona con la intensidad de campo magnético a través de la permeabilidad. Ahora, de manera general, estas cantidades están en el espacio de frecuencias, pero estas dos cantidades no tienen por qué ser la misma para las diferentes frecuencias. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si estas cantidades son diferentes y dependen de la frecuencia, el medio se lo llama dispersivo, pero sigue siendo lineal. Ahora, si utilizamos estas cantidades y las combinamos con estas, vamos a llegar a las ecuaciones de onda para los campos electromagnéticos en medios lineales. Y lo que vamos a ver es que las ecuaciones de onda son muy semejantes, con la diferencia de que la velocidad de la luz se reemplaza por esta C' que representa la velocidad de la luz en el medio. Y lo primero que vamos a ver es que la velocidad de la luz en el medio es menor que la velocidad de la luz en el vacío, ya que esta cantidad, ¿no es cierto?, es necesariamente mayor que 1. Y si resolvemos, ¿no?, utilizando las mismas ideas de simplemente utilizar ondas planas y armónicas, vamos a llegar a una solución semejante, donde simplemente la velocidad de la luz en el vacío se reemplaza por la velocidad de la luz en el medio. Es así como nosotros podemos construir, por ejemplo, la relación que existe entre el campo magnético B y el campo eléctrico a través, ¿no es cierto?, de la permeabilidad y la permitividad relativa del medio, recordando que estos dos son números reales. Y por lo tanto, ¿no?, si todo este factor es real, la fase del campo eléctrico es la misma que la fase del campo magnético. Es decir, ¿no es cierto?, que se cumple las mismas cualidades que habíamos visto para las ondas electromagnéticas en el vacío. Si estas cantidades las utilizamos para construir
el vector de Poynting y la densidad de momento en medios materiales, vamos a hacer, ¿no es cierto?, que los promedios se pueden escribir igual, ¿no es cierto?, como un medio del campo eléctrico por el complejo conjugado de la intensidad de campo magnético. Y del mismo forma vamos a ver, ¿no es cierto?, que en los medios el vector de Poynting en promedio transporta el promedio energético del campo electromagnético con la velocidad de la luz en ese medio. Sí, que es este C' que tenemos acá. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, con el promedio de la densidad de momento, vamos a ver, ¿no es cierto?, que el momento simplemente es, ¿no es cierto?, el que la cantidad energética en promedio del campo electromagnético, sí, dividido para la velocidad de la luz en ese medio. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por su atención.